Hola, bienvenidos a todos. Este tutorial es para tejer la capa más grande. Con dos cuadros estoy diseñando la forma de la capa. La idea es poder acomodar este tejido, ya sea para mantel en esta forma y en la siguiente, que es 6 flores grandes y alrededor las flores pequeñas hacen una forma muy bonita. Se puede hacer para cubrecama. Esto último es una sugerencia para tejer un chal. Le puede acomodar los cuadros según la medida que quiera tejer. Este es el cuadro pequeño que se va a tejer con 7 vueltas. Lo puede tejer como una muestra con cualquier hilo que guste y le va a gustar, yo se lo aseguro. Vamos a empezar. Para hacer este tejido voy a usar este hilo. Es hilo lirio. Es el número 67, color esmeralda. Abajo en la cajita de información del video les dejo el enlace de la tienda para que vean los colores que tengo en esta clase de hilo, que es muy suave para tejerlo, tiene una caída muy bonita, se los garantizo, y el gancho que voy a usar es 2 milímetros. Voy a tejer la flor pequeña con 4 cadenas para formar el centro. En la primera cadena deslizo una cadena y se tejen 8 medios puntos. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es el primer medio punto, deslizo y ahí está la primera vuelta con medio punto. La segunda vuelta se teje medio punto en el mismo espacio donde se deslizó el punto, 5 cadenas y medio punto en cada espacio. Ahí están 4, falta la mitad, tejiendo las 5 cadenas, medio punto, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Se cierra la segunda vuelta, 5 cadenas y se desliza en el primer medio punto y ahí está terminado con 8 lazos de 5 cadenas. Para empezar la vuelta 3 deslizo 2 puntos,
2, 3 cadenas para el primer punto alto y se teje 3 puntos altos de una lazada los puntos altos para formar un grupo de 4 con una cadena de separación al siguiente lazo para tejer el mismo grupo de 4, 3, 4, una cadena, el mismo grupo de 4, una cadena, en cada lazo se teje el grupo de 4 y así hasta tener 8 grupos de 4 puntos altos en la tercera vuelta. Se termina la tercera vuelta, una cadena y se desliza en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta 3. Se empieza la vuelta 4 con 3 cadenas en este mismo punto donde se deslizó, un punto alto y en los siguientes 2 un punto alto en cada espacio. Y en el siguiente 2 puntos altos. Para formar un grupo de 6 arriba de los 4 puntos altos. 2 cadenas en el primer punto, 2 puntos altos. En los siguientes 2, uno en cada espacio. En el último son 2 en un solo punto, con 2 cadenas de separación. Se teje el siguiente grupo, así como este último que se tejió en la vuelta 4. La vuelta 4, este es el último grupo de 6, 2 cadenas y deslizo en la tercera cadena y está terminada la vuelta 4. Se empieza la vuelta 5 con 4 cadenas. Los puntos altos van a ser de 2 lazadas, un punto alto en cada espacio y se van a cerrar los 6 puntos altos en un solo punto. Ahí son 3, 4, 5, 6, se cierra con una cadena, 7 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 7 cadenas, y de nuevo un punto alto en cada punto. Los 6 puntos altos y se cierran en un solo punto.
Esto es lo que se va a tejer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, medio punto, 7 cadenas y los 6 puntos altos cerrados en un solo punto. Se termina la vuelta 5. Aquí están los pétalos cerrados, 3 cadenas, un punto alto de 2 lazadas, ahí está cerrada la vuelta 5. Se empieza la vuelta 6 en este mismo espacio, medio punto, 7 cadenas, toda la vuelta van a ser lazos de 7 cadenas, en cada lazo medio punto, medio punto, y así hasta completar toda la vuelta 6. 3 cadenas para cerrar la vuelta 6 con el punto alto de 2 lazadas en el medio punto. Ahí está el último lazo de la vuelta 6. La vuelta 7, medio punto, 7 cadenas, medio punto, 7 cadenas, y en este primer espacio, en medio de los 2 pétalos, se va a tejer un grupo de 4. Es 1. Se van a cerrar los 4 puntos en un solo punto, una cadena para cerrar los 4 puntos, 7 cadenas, en el mismo espacio, 4 puntos altos, se cierra. Aquí se empezó la vuelta 7. Esta es la primera esquina. Después de la primera esquina, 7 cadenas, medio punto, 7 cadenas, medio punto, 7 cadenas, medio punto, 7 cadenas. En medio de estos 2 pétalos se va a hacer la siguiente esquina en este espacio, igual que se tejió en esta primera esquina. Se van a tejer los mismos grupos de 4, cerrados en un solo punto, 7 cadenas, de nuevo
el grupo de 4 con una cadena, 7 cadenas, medio punto, en cada lazo medio punto, y todos los lazos son de 7 cadenas. Se tejen 4 lazos, ahorita les muestro, 4 lazos de esquina a esquina. Esta esquina la voy a dejar empezada solamente con el grupo de 4. Dos pétalos en medio de cada esquina, y son 1, 2, 3, 4 lazos para llegar a la esquina. Aquí igual, 2 pétalos en medio y 4 lazos de 7. Esta flor es tan rápida de tejerla y queda tan bonita. Ahí vamos a seguir para terminar la vuelta en este espacio donde se empezó a la mitad de un lado. Es la mitad y la mitad. Es la vuelta 7. Se cierra la vuelta 7 con 3 cadenas, el punto alto de 2 lazadas. Esto ya se ha venido tejiendo en las vueltas anteriores. Ahí está terminada la vuelta 7. Esta flor tiene diferentes formas de cómo unirse, ya sea aquí directamente a esta última vuelta se teje la siguiente flor, en la última vuelta de cada lacito se va tejiendo 3 cadenas y se desliza en cada lacito y se termina con 3 cadenas y medio punto en cada lazo de la segunda flor. Queda más exquisita, más delicado el tejido, depende para qué lo pueda usar. Para este caso que yo estoy mostrando esta flor, le voy a hacer la misma terminación que la de la capa. Aquí se van a tejer los grupos de 5 puntos altos de 2 lazadas para que tenga la misma forma de la flor grande. 4 cadenas para empezar con 2 puntos altos. Y en cada lazo se van a tejer 5 puntos altos. Aquí esta parte del grupo de 5 en esta vuelta que es la 8. Se va a llegar a la esquina para indicarles cómo se va a tejer cada una. En la esquina se teje el grupo de 5.
Aquí voy a continuar con 3 cadenas y el resto, grupo de 5, y así se continúa tejiendo en la misma forma cada esquina. En esta forma queda. Este es el siguiente grupo de 5 hasta terminar en este espacio con 2 puntos altos. Antes de continuar, para terminar la flor que tengo empezada, esta es la forma que se deben de agregar 2 flores exactamente en el mismo espacio de la flor grande. Esta flor se va a añadir en este espacio. Voy a dejar 2 lados completos sin la orilla. Esta orilla está empezado aquí a la mitad y exactamente en la esquina se va a empezar a unir la mitad del cuadro grande con esta flor. Aquí para unirlo tiene que estar el cuadro al lado derecho, en la esquina con los 5 puntos altos, una cadena y se desliza en la cadena de en medio una cadena y se vuelve a tejer el grupo de 5 en el mismo lazo. Cinco puntos altos en medio de los 2 grupos de 5, se desliza y los siguientes 5 los 5 puntos altos, se desliza. Este punto deslizado debe de estar suelto para que no quede tan ajustado al momento de seguir tejiendo. Y así se va a seguir hasta llegar a la esquina. Aquí está la esquina de la flor que se está tejiendo y la esquina de esta otra. Y este es el cuadro grande, es la mitad del cuadro grande, sin cadena porque estamos a la mitad del cuadro. Se desliza y se regresa al mismo lazo de cadena para tejer los siguientes 5 puntos altos. Este es el que corresponde en esta parte. Se desliza un poco suelto el punto. En el siguiente lazo del cuadro que se está tejiendo, el grupo de 5 y así se va a continuar
Y aquí están las 3 partes. Ahí está, así vamos a seguir hasta la esquina, que es la orilla. Se termina la última vuelta. Esta es la esquina, 2 puntos altos y se desliza en la cuarta cadena y ahí se corta el hilo. Las 5 flores y el cuadro grande, ahí están unidas. Con estas mismas formé un diseño para que vean cómo es la capa grande. Todo depende del hilo y la medida que vaya a necesitar. Si todavía es muy corta, este sería el hombro en esta parte. Aquí es el cuello. Aquí va a ser la V del cuello. Aquí le va a tejer los mismos puntos que tiene la primer capa del último video que les mostré. Y si todavía no es suficiente que quede demasiado grande porque es según el hilo, aquí le puede poner en el cuello este mismo tamaño de flor, un triángulo en el cuello. Y ya después del triángulo, si necesita, le teje los grupos de 5, así como en el último tutorial de la capa, de la primer capa. Hay muchas ideas, muchas formas de cómo armarla, según como usted vea, como le guste. Aquí también se puede dividir con 3 flores en esta parte. Espero que le haya ayudado este tutorial. Si no está suscrito, hágalo para que tenga el siguiente y los siguientes proyectos. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.